Bueno, señores, anoche tuvimos la oportunidad de asistir a la premier del documental dramatizado Gilbert, Héroes de dos Pueblos, pues auspiciado, realizado por la empresa que encabezan Eury Cabral y Zinaida Rodríguez, que con los incentivos de la ley de cine, pues se embarcaron en este aporte importantísimo para el conocimiento de la historia de nuestro país y de manera especial de un personaje que es una representación de ese sentimiento que se abrigó en el pueblo dominicano desde muy temprano, de poder vivir de manera pues autónoma, de manera independiente. Eso que proclamó desde el año de 1821 Núñez de Cáceres, que lamentablemente no se entendió por los acontecimientos que se produjeron de manera posterior, pero en su proclama frente a España está plasmado claramente que el pueblo dominicano pues quería y aspiraba a una vida como pueblo en la que él fuera el gestor de su propio destino. Entonces, Gilbert es una representación auténtica de ese sentimiento que posteriormente, cuando el país padece la primera intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana, ese sentimiento se va a expresar, y él lo hace de manera unilateral, después de haber estado ligado pues a un movimiento que se preparaba para enfrentar la invasión. Por lo menos el movimiento no quiso hacerlo de manera directa, porque de manera directa era una locura. Lo que podían hacer los gavilleros, lo que se llamaron los gavilleros, era lo que hicieron, alzarse en las montañas como guerrilla, porque a un ejército regular y sobre todo al de la primera potencia del mundo, pues un ejército irregular no tiene la capacidad de enfrentarlo. Pero Gilbert quiso que se hiciera sentir desde el principio que los dominicanos no recibían esa intervención de los Estados Unidos de manera placentera, que esa intervención era contraria al sentimiento del pueblo dominicano. Entonces, en este documental, lo que es la trayectoria de este héroe, que es Gregorio Urbano Gilbert, la verdad es que está muy bien lograda, con mucha objetividad, porque para hablar de los hombres, para recrear su grandeza, no hay que santificarlos. Es decir, se presentan tal y cual son, porque el hecho que lo lleva a la gloria se coloca por encima de cualquier otra debilidad. Entonces, pues este trabajo pues está realmente muy bien logrado, y es un aporte que no solo se agota en los días de su presentación en el cine, sino que ya es un documento histórico que queda ahí como una de las mejores formas de explicarle
a las futuras generaciones quién era Gregorio Urbano Gilbert. La primera invasión estadounidense, que es la que se produce en el año de 1916, pues obedece, y Muquien creo que lo planteaba con mucha claridad, pues no se trató solo de una intervención norteamericana a la República Dominicana. Probablemente la República Dominicana fue de las últimas que adoptó Estados Unidos, porque eso obedecía a razones geoestratégicas después de con la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos pues advertía una debilidad. ¿Cuál era su debilidad? La costa azul y la protección del canal de Panamá. Entonces dijo, tengo que proteger lo que don Juan llamó mi frontera imperial, para evitar que potencias adversarias, como pudiera ser Alemania, por ejemplo, pudieran tener un flanco fácil de ataque a través de la costa azul de los Estados Unidos, o que tuvieran disponible el canal de Panamá. Entonces, Estados Unidos se posesiona de lo que era su frontera geográfica, y desarrolla una cadena de invasiones. La primera de esas fue en Panamá. En Panamá estamos hablando del año de 1903. Se produce la invasión de Estados Unidos a Panamá. Luego, en el caso de Nicaragua, pues produce Estados Unidos dos invasiones, en el 1909 y en el 1912. En México, en 1914. En Haití, en 1915. República Dominicana, 1916. La intervención de Haití se va a prolongar, porque una de las cosas que aprendió Estados Unidos en esa primera intervención en la República Dominicana era que justamente este país estaba en plena capacidad de autogobernarse. Y la pregunta es, si aprendieron eso, ¿por qué incurrieron en una segunda intervención militar? ¿Por qué repitieron en un mismo siglo dos invasiones? Las razones totalmente distintas. Totalmente distintas. Esta invasión que enfrenta a Gilbert, que enfrenta los gavilleros, que enfrentan los nacionalistas dominicanos, porque aquí hubo pues un sector importante de la política y de la intelectualidad dominicana que siempre enfrentó esa invasión. Ahí está el caso del licenciado Pelegrín Castillo, que perdió su exequatur documentando todos los abusos, todos los atropellos que se cometieron durante esa intervención militar. Está pues el liderazgo que desarrolló don Rafael, que desarrolló Estrella Ureña, que luego lo siguió su discípulo más aventajado, Joaquín Balaguer, que se inaugura en la política con discursos pues contrarios a esa intervención en la República Dominicana. Y es justamente
en un discurso pronunciado en La Vega, que don Juan ve por primera vez a Balaguer, y al ver a aquel joven en ese discurso, pues contra la intervención y de la forma en la que habló, se admira de él y de la política, aunque después van a tener caminos paralelos y concesiones absolutamente distintas. Entonces, todo ese proceso también fue un proceso muy enriquecedor del país. La segunda, pues ya fue más bien, ni siquiera por la intención de Estados Unidos de invadir, sino fue por un error en el manejo de sus representantes en la República Dominicana, que llevó a Estados Unidos a una medida de política exterior extrema, que es una intervención militar. Pero ya aquí también se adicionaba el factor ideológico. Ya entramos en la etapa de la Guerra Fría y estaba el cuco de otra Cuba en la República Dominicana. Aunque si lo analizan bien, República Dominicana nunca corrió el peligro de convertirse en una Cuba, porque Cuba y República Dominicana, aunque son países distintos, se han manejado en realidades distintas. La República Dominicana ha sido una sociedad siempre de un camino más progresista. Y parecería contradictorio porque él ha sido más conservador, pero ha sido más progresista porque ha sido un camino que ha visto siempre mucho más hacia el desarrollo, pero al desarrollo liberal, al desarrollo con pues independencia, aunque hemos tenido etapas oscuras de dictadura, pero este pueblo no la ha soportado de manera permanente. Aquí no duraría un Fidel Castro hasta que se muriera, hasta su muerte, y que después él mismo se retira tranquilo, después de una dictadura se retira tranquilo, o que viene después un Raúl Castro y en una dictadura y se retira tranquilo. Ese no es el pueblo dominicano. Es decir, aquí no ha habido un dictador que se haya retirado tranquilo a su casa, o que se haya ido cuando él le ha dado la gana. No lo ha habido. La sociedad dominicana no lo ha soportado. Entonces, a ver este documental, apoyar este documental, y después pues que en las escuelas se pueda ver y debatir, porque estas cosas, lo bueno es que despierten el debate. Usted puede incluso entrar en contradicción y en diferencia con algunas cosas que usted vea, pero eso es lo importante, que motiven realmente el debate, porque eso lleva siempre a un mayor conocimiento. Así es que todas nuestras felicitaciones a Maury Jaibar, y esperamos que este aporte de Gilbert, héroe de dos pueblos, cumpla su cometido. El sol de la mañana.